Un cuento de pescadores, la leyenda de la Miringua. Aquí te vamos a contar de esta película que está catalogada como folk horror mexicano y que salió recientemente en 2024. Mucho que contar, mucho que discutir, solamente aquí en Horrorem, luces, cámara, terror. Pues muy bien amigos, bienvenidos a otro capítulo de su podcast de terror Horrorem. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona y una vez más me da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus likes, sus suscripciones. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales y bueno, estamos esperando a que ustedes nos comenten qué les parecen nuestras reseñas de películas. ¿Les gustaría que habláramos de algún director, de alguna película en particular? ¿Quieren a lo mejor algún subgénero que no hemos tocado? Adelante, estamos bienvenidos, estamos abiertos para que ustedes nos comenten, nos platiquen y si incluso alguno quiere venir a platicar con nosotros, pues eso estaría bien cool, bien padre, porque aquí en Horrorem damos cabida a todas las voces. Pues muy bien amigos, fíjense que hace no tanto, no fue reciente porque ya tiene un poquito, pero vi en el cine que salió esta película de... ¡Ay! Ya se nos anda cayendo aquí el jack, perdónenme. Salió en el cine esta película de un cuento de pescadores que lo que me llamó muchísimo la atención pues es que es una historia que tiene que ver con una leyenda mexicana. Y la verdad es que es una película que tiene sus cosas, ¿no? Que tiene cosas sumamente interesantes. De hecho ya hemos dicho que esta parte de una especie de resurgimiento de terror mexicano que de cierta manera reutiliza como las historias o las leyendas de nuestro contexto que están llenas de folclore y están llenas como de mucha riqueza. La verdad es que son bastante atractivas, ¿no? Son bastante llamativas. Y en este caso, de hecho, hay una mezcla muy interesante entre el criterio que tiene que ver con lo popular, entre el criterio que tiene que ver con la religiosidad, ¿no? Con una religiosidad como muy asentada, de nuevo, en la parte social, y por otro lado, como una modernización, ¿no? O incluso si lo quieren ver así, como una tergiversación. Tengo mis puntos a favor y tengo mis puntos en contra, ¿no? O sea, no la amé por completo, no me pareció una película asombrosa, maravillosa, increíble o redondita, como es el caso de Turno Nocturno. Me parece que esta es un poquito más floja, ¿no? Esta es un poquito más suelta sobre lo que logra plantear, pero tiene cosas que la verdad es que sobresalen mucho, que sí se ve y sí se nota un amor y una planeación como bastante interesante por parte del director, que es Edgar Nito, y que bueno, pues la película, les digo, está considerada dentro de eso que podríamos decir cine de terror, suspenso, y pues mucho, ¿no? Asentado hacia la idea del horror folclórico o el folk horror, que yo creo que de repente lo hemos llegado a ver en algunos otros países, como en algunos otros lugares. Por ahí ya les estaré contando después de una película turca, por ejemplo, que me llamó bastante la atención. Pero yo creo que hay un diálogo muy interesante entre estas películas que han mezclado lo asiático, que de repente recuperan elementos como africanos, de repente pues estos elementos latinoamericanos, ¿no? Incluso me parece que de repente Wes Era, aunque no estaría dentro del folk horror, sí va hacia una idea como de esto, pero hemos visto este tipo de presentaciones, este tipo de procesos que la verdad es que están padres, que están interesantes. Quizá desaparece por completo, que es por ahí un episodio que tiene su historia, el Horrorem, porque es un capítulo perdido, que algún día aparecerá. Me parece que sí tiene como esta parte de folk, ¿no? Pero bueno, fíjense que algo por lo que es importante partir y con lo que me parece muy interesante rescatar es que un cuento de pescadores, la leyenda de la Miringua, sí existe, ¿no? En sentido de que la Miringua es una especie de personaje mitológico que proviene de la cultura purépecha y que tiene que ver con el olvido, ¿no? Netamente la palabra en la cultura significa olvido. La idea es que la película está rodada en una zona del lago de Pátzcuaro, en la laguna de Yunuen, si no me equivoco, y que realmente las historias, si bien no buscan contar las leyendas del propio pueblo, sí recuperan la propia idea de lo que los pescadores dicen sobre la Miringua, ¿no? Y es que la Miringua es un poco como este personaje entre malévolo, malvado, vengador, porque de cierta manera lo que hace esta mujer, que evidentemente es
bella, joven, hermosa, de cierta manera es llevarse a los malos hombres principalmente, ¿no? A estos que abusan del alcohol, a estos que de repente son malos maridos, a estos que pues más bien están como generando cosas malas, ¿no? Para su pueblo o cosas malas para su comunidad. Esta mujer tiene pues de cierta manera el papel de engatusarlos, envolverlos. Es como una especie de sirena, ¿no? Mucho como para los que vivimos aquí en el centro, como lo que sabemos de la Atlanchana. Pero que bueno, pues es esta figura que vive en el lago y que atrae o atrapa a los hombres y se los lleva a las profundidades para ya nunca jamás volver, ¿no? Entonces es interesante porque creo que muchas de estas figuras, pues insisto, parten del folclore mexicano. Miren, de hecho, aquí tenemos una piel de serpiente, ya no me acordaba, la puse sin querer queriendo, pero bueno, regalo de nuestro querido Gabriel. Gabriel, saluditos, mijo. Y son figuras que representan muchas cosas, ¿no? Representan esta parte de lo demoníaco. Creo que de repente también representan mucho el poder de la naturaleza, pero en el sentido de reclamar lo suyo, de reclamar el bien, de cierta manera limpiar a su pueblo, ¿no? Porque a lo mejor y pudiera parecer que está muy anclado en una retórica o en una dinámica, pues, tanto cuanto machista, no sé, me parece un poco peligroso hablar en esos términos. Pero sí, ¿no? Son estas figuras femeninas que más bien están buscando de cierta manera corregir el rumbo de los malos pasos de la comunidad. Entonces son 4 historias que nos hablan de diferentes situaciones, de diferentes contextos de mujeres, todas anclados evidentemente aquí en el pueblo, en el lago. Todos son pescadores, obviamente, y pues más bien a todas de una u otra forma se les aparece la miringua, ¿no? De hecho, uno de los fragmentos está netamente centrado en el personaje y pues bueno, vemos ahí como esta especie de evocación, ensoñación, la parte de su propio poder, la parte de su propia presencia, que pues evidentemente, aunque podemos considerar que es esta especie de figura justiciera, sí le da miedo a la gente, ¿no? O sea, no es como que la gente diga, ay, qué bueno, qué padre, ya va a venir la miringua. No, o sea, evidentemente que todo el mundo le tiene bastante temor, bastante miedo. Primero vamos a hablar de lo que me gustó, ¿no? Vamos a hablar de la parte que considero que está muy interesante, muy bien planteada y que es muy bonita. Fíjense que yo creo que lo primero que debemos resaltar es justamente la parte de la riqueza folclórica mexicana, ¿no? Ya estamos muy cerca de las fechas de Día de Muertos. Definitivamente, si bien mucho de repente el terror lo hemos pensado hacia la idea pues como de otras culturas, ¿no? Y de esta, de cierta manera, imposición, llamémosle de alguna manera, del Halloween, que pues si bien yo crecí con esta idea de no, es que Halloween es una fiesta extranjera, aquí se celebra Día de Muertos. Sí lo entiendo, sí estoy de acuerdo, pero también creo que en nuestro entorno global ya vemos más bien una mezcla, ¿no? Ya vemos una sinergia, incluso un traslape de tradiciones. Entonces, mire, las fiestas tradicionales, en esencia tradicionales, ya no existen, ¿no? Al menos ya no van a sus orígenes primitivos y remotos, porque alguna vez alguien me decía, bueno, pues ya no usamos taparrabo, ¿no? Hablamos español, entonces ya así muy tradicionales no son. Pero están mezcladas, están fusionadas y creo que es muy interesante más bien comprender esa riqueza y de ahí justo creo que el folk más bien se desprende en la idea de conocer justo lo que deviene de la cultura popular y lo que podemos rescatar y reinterpretar en nuestro contexto, en nuestro tiempo y con las características de nuestro entorno. Entonces, algo que sí debo reconocerle a Edgar Nito es que está logrando esto, es que está logrando traer una historia de la tradición y la cultura popular que la está llenando de muchos elementos que sí le enriquecen. Al final la imagen es muy buena, ¿no? Es muy cautivadora. De hecho, la fotografía de repente un poco sobrecontrastada, muy bien trabajada en temas lumínicos, muy interesante en temas de encuadre y muy propositiva, yo creo que incluso a nivel de colores. La fotografía sorprende, ¿no? O sea, la fotografía maravilla, visualmente es una delicia, pero ahí hay una parte como de unas plegarias, ¿no? Que se hacen más bien en este término católico, porque aparte el hombre está pues evidentemente borrachín, entonces está en una especie de intoxicación, trance, pero está pidiéndole cosas a Dios, en fin.
Sí se torna bastante oscuro, sí se torna bastante macabro y creo que sí llega como a cautivar, ¿no? También, de hecho, escuchando una entrevista por ahí con Edgar Nito, él decía que una de las cosas que más complicado se le había hecho, pues era justamente grabar en la laguna, ¿no? Porque evidentemente, bueno, en el lago, porque evidentemente no es que puedan iluminar absolutamente todo, ¿no? Y pues hay varias tomas que de hecho sí están como pensadas bajo el agua, hay varias tomas donde los pescadores caen al agua, la mirigua sale del agua, en fin. Entonces, sí está complicado, porque prácticamente todo es de noche, ¿no? La estética de toda la película está muy pensada hacia el ámbito nocturno, hacia el ámbito de la oscuridad. Entonces, sí se alcanza a distinguir, hay un nivel técnico bastante impresionante, bastante sobresaliente, llama mucho la atención, insisto, en temas fotográficos y mucho la presencia del verde, ¿no? Yo creo que prácticamente toda la película está pensada en verde, en algunos tonos naranjas, amarillos, rojos, algunos cálidos. Sí tiene algunas partes frías, pero es mucho verde, ¿no? Todo el tiempo es como muy verde. Y que creo que tiene mucho que ver con esta idea incluso de la enfermedad, del malestar, del pesar, incluso una especie de maldición que cae sobre el pueblo, pero cae sobre los hombres, ¿no? Pero cae sobre los peces, pero cae sobre prácticamente todo lo que está en contacto. Y pues sí, de hecho, uno de los personajes dice el agua está embrujado, ¿no? Y pues ya valimos porque pues esto ya fue. Fíjense que dentro de otras cosas de esta parte de la tradición, yo creo que también hay un elemento que no sé si se alcanza a entender del todo en la película, pero que también tiene que ver con una explicación sobre la idea de los temporales, sobre la idea de, bueno, de repente qué pasa, ¿no? Cuando los peces empiezan a morir, qué pasa cuando los ya no pueden salir a pescar, cuando ya no consiguen peces, y como estos elementos que pueden de repente, pues justo llegar a tener explicaciones más bien sobrenaturales en estas formas como más de pensamiento popular, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor para la gente de hoy, estas explicaciones ya parecen como de más, ¿no? Ya parecen como un poco sacadas de la manga, como que uno de repente dice, ay, ¿por qué la gente puede creer de eso, no? O como la gente era tan ignorante que tenían que creer en esas cosas. Yo creo que ahora lo pensamos porque tenemos una falsa creencia de que la ciencia nos explica prácticamente todo. La realidad es que no, ¿no? La realidad es que hay muchas cosas en las que seguimos teniendo muchas creencias míticas y que de todas maneras nuestro conocimiento popular sigue afectándonos de sobremanera, ¿no? No solo por nuestras abuelas, no solo por lo que dice la gente, sino porque hay cosas en las que neta en serio todavía creemos, ¿no? Sobre algunos elementos sobrenaturales, sobre algunos elementos milagrosos, sobre algunos elementos en los cuales no nos logramos explicar qué es lo que está pasando. Y pues bueno, recurrimos justamente a la idea de lo sobrenatural y de nuevo, de cierta manera, aunque son elementos que sí pudieran parecer demoníacos, son elementos que provienen de la propia naturaleza, ¿no? Y esta naturaleza que de cierta manera está buscando restaurar un equilibrio. Entonces, esa idea se me hace padre, esa idea se me hace muy interesante y me parece que se explota muy bien en todo esto que vemos en un cuento de pescadores. Ligado con esto, pues a la par de un gran manejo de la imagen, me parece que tiene un gran manejo del sonido. La verdad es que el sonido también está muy bien trabajado, muy bien diseñado, es muy contemporáneo, es muy propositivo y la verdad es que sí sobrecoge, ¿no? O sea, sí sobrepasa, de repente uno se dice como de, caray, ay Diosito, esto ya se está poniendo muy turbio. Yo la vi de noche, yo la vi solito, y sí, de repente hubo escenas en que sí me espantaron, ¿no? No tanto por el típico jumpscare, no, por la típica idea de que la miringua sea así, uy, qué fea está o qué miedo me da, que ahí tengo mi tema, pero bueno, ahorita pasamos a esa parte. Pero creo que está muy bien trabajado, ¿no? En nivel sonoro, sí genera todo un ambiente, sí genera toda una sensación, sí te va llevando sobre cada uno de los elementos, e incluso hacia la parte del final, yo creo que en el final, que no les voy a revelar la escena, pero se siente bien, se siente que cuaja, se siente que más bien estamos justo terminando de ver un gran cuento o una gran historia, y eso me parece sobresaliente. Entonces sí, a nivel técnico, a nivel plástico, es muy bonita y es muy interesante. Ahora fíjense que aquí van mis peros. Y bueno, es que en la parte de los peros, pues yo creo que siempre hay que ser un poco, pues sí, juzgón, ¿no? Hay que ser un poco exigente con algunas cosas.
Y miren, creo que de repente está tan trabajada desde la idea del folk horror y trata de desligarse, porque es claro, ¿no? Que la película trata de no ser la típica película de terror y trata de marcar como su propio ritmo, su propia esencia, que alcanzas a distinguir una mexicanidad que sí está, ¿no? O sea, definitivamente sí está presente y sí lo podemos ver y sí lo podemos entender. Pero me parece que de repente se diluye, ¿no? Que estas 4 historias, como no tienen un personaje en común, salvo la Miringua, y como que no se conectan realmente o nunca alcanzas a entender si sí se están conectando de alguna forma específica o de alguna forma precisa, ay, pues como que no llegan a ningún lugar, ¿no? O sea, como que de hecho tiene una sensación muy de una lógica femenina que, pues miren, no me gusta decir las cosas así porque yo creo que cualquiera puede hablar desde la visión y es interesante los cruces, pero yo creo que posiblemente si esa visión femenina hubiera estado trabajada desde una directora, el resultado hubiera sido un poco más contundente, el resultado hubiera sido un poco más completo, ¿saben? Porque de repente sí se siente que aunque la idea es que sí es esta visión de un universo extremadamente femenino, de todas maneras sigue cargada de muchas cosas muy masculinas. Y entonces yo lo podría justificar a partir de la idea de que la mentalidad en el pueblo sigue siendo sumamente machista. Pero no sé, como que me parece que no acaba de llegar a las profundidades del entorno femenino. Y más porque incluso en una de las historias vemos hay una especie como de interacción o de romance lésbico. De hecho, incluso de repente hay algunas sensaciones donde no alcanzamos, cosa rara, ¿no? No tendría ni por qué suceder, pero bueno, no alcanzamos a distinguir la orientación sexual de la Miringua. Esto suena medio extraño, esto suena medio ilógico, porque aparte la leyenda está pensada más en un rollo binarista, ¿no? Y más en el rollo de que la Miringua, la sirena, se lleva a los malos hombres. Pero aquí decide incluir también un espectro, ¿no? Hacia el rollo de lo femenino. Pero me parece que esa lógica que está trabajada desde esta idea como lésbica, no sé, Edgar, ni tú hiciste algo muy raro. Ahí como que justo no sentí que fuera una chica pensando el cómo viviría en esta lógica, sino está muy vista desde los ojos de un hombre. Y pues yo también soy hombre, ¿no? Pero la verdad es que eso me causó conflicto. Eso sinceramente sí me causó ruido. No sé. Porque aparte creo que muchas de las películas de cine terror mexicano, de repente pues también en esta visión hecha por mujeres, sí cambia. Sí cambia y sí se alcanza a ver un nivel de profundidad que es mucho más rico, que es mucho más interesante. Que acá pues, no sé, no me convenció. Todo lo demás me parece que no está mal, pero les digo es que de repente como que no alcanzamos a hacer bien la conexión. Esta historia de las chicas y luego la historia de venganza como que parece que está conectada, pero con la historia de la Miringua como que no se entiende muy bien dónde cruza, pero con la historia de otro pescador que está obsesionado con ella, que tampoco me parece que realmente sea un mal hombre, pero bueno, como que no se alcanza a entender bien ahí los móviles de que la Miringua no solo lo persigue, sino lo acosa y hasta pues sí le hace evidentemente pasar un muy mal rato, unos muy malos ratos. Como que no sé, no alcanza a entenderse bien los cruces. Y si es que no quería que hubiera cruces, pues tampoco alcanza a verse bien eso, ¿no? Como que no hay una separación que nos ayude a decir, ok, ¿no? Esta primera historia va de aquí a acá, esta segunda va de aquí a acá, esta tercera va de aquí a acá. Que tendrá más sentido en el rollo de que en el pueblo pues todo está conectado, ¿no? O sea, dicen que pueblo chico, infierno grande. Pero me parece que, no sé, es como que causa conflicto, como que no sabemos bien qué es lo que está pasando. Y hacia el final, pues sí, todos se unen en la gran escena final. Pero como que dices, caray, ¿y en qué momento? ¿No? ¿O cómo fue que todos conectaron? Es raro, es extraño de pensarse. Y fíjense que aunque, bueno, el papel de Rubí Vizcarra, sí, Rubí Vizcarra, es interesante y está, pues sí, se nota que hay un buen efecto de trabajo plástico, de efecto visual para llevar o dar luz o dar vida a la Miringua. No sé, amigos. No me gustó, no me convenció. Me parece que de repente, si se hubiera quedado más en una idea un poco menos clara, un poco más borrosa, incluso
hasta si no se le hubiera dado voz en cierto punto, la criatura hubiera mantenido mucho más su misterio, ¿saben? Hubiera sido más interesante tratar de llenar esos huecos por parte del espectador. No sé, a lo mejor era por un lado que, bueno, pues claramente querían darle vida a su monstruo. Por otro lado, que, bueno, pues en las películas como que pareciera ser que esta entidad sí debe tener una presencia real, pero no me convence. Y les digo, no es un problema de la actriz, yo creo que más bien es a partir de cómo está pensada la parte de la propia Miringua. Hay unos elementos ahí que están trabajados interesante con efecto, pero raro, extraño. Disfruté mucho cuando la Miringua sí se vuelve como mujer, ¿no? Y está jugando realmente con la mente y los pescadores. Esa parte se me hizo divertida, se me hizo interesante, porque creo que más bien la parte del mal, la parte que dices, ah, caray, esta doña tiene algo rarito, es lo que lo vuelve mucho más atractivo, ¿no? Pero ya cuando netamente vemos la figura, pues hay una parte que no se entiende, de un chavo que se lleva, no sabemos en realidad del todo por qué, si tampoco parece ser un mal hombre, pero pues ya, ¿no? Como que rompe también un poco la lógica, es que aparece de día y se supone que tendría que aparecer de noche, raro, no sé, insisto, siento que de repente se dieron algunas libertades, se dieron algunas licencias que no me convence del todo, no sé, raro. Y fíjense que, bueno, la última cosa de la que sí voy a rescatar, que no sabré decirles si eso es algo positivo o negativo, es la parte del reparto. La dirección ya dijimos que es de Edgar Nito, reparto, Jorge A. Jiménez, Alejandra Herrera, José Meléndez, Renata Vaca, Noé Hernández, Ana Díaz, Miriam Bravo y Mercedes Hernández. Hay actores que ya están muy bien posicionados, ¿no? Hay actores que podemos saber, ver, entender de su trabajo. De hecho, se nota, se ve, y creo que a nivel actoral la película no está mal, ¿no? Pues evidentemente el referente principal para todos pues es Noé Hernández, porque aparte es como muy cercano a muchas otras dinámicas narrativas mexicanas, y tiene como esa representación de lo mexicano. Ojo, no por cliché ni por estereotipo, es que me parece que lo está trabajando de manera como muy integral y muy interesante. Pero deciden en varias partes incluir varios que no son actores, ¿no? Gente del pueblo. Que esto yo lo consideré un elemento muy positivo, porque claro que nos lleva a pensar en la idea de lo que hace el propio Regadas y muchos otros, ¿no? Amigos, la realidad es que Cuarón no inventó nada cuando inventó a Yalitza a hacer Roma, porque pues eso ya ha pasado muchísimas veces en el cine mexicano y en el cine internacional mucho más. Si no, pregúntenle a los italianos, ¿no? Que ya lo han hecho desde hace más de 50 años y les funciona maravilloso. Pero es que sí se siente mucho la diferencia, ¿saben? Entonces hay una escena que a mí sí se me quedó muy marcada, porque dije, uy, como que aquí algo no está funcionando y no está pasando chido. Porque están más bien todos los pescadores reunidos, ¿no? La cámara hace un giro 360 muy interesante, muy padre para captar sus reacciones. Y de hecho los vemos hablando a todos, pero todos se notan en un diálogo así súper aprendido, mala onda, ¿no? Entonces es como, la Miringua nos va a atacar. Es que está presente. Cuidado con la Miringua, ¿no? Y es como, ok, mejor no los hubieran hecho hablar. Hubiera estado más padre que no hablaran y solo se viera la gente. Porque ya cuando brincamos, por ejemplo, perdónenme, ya están escupiendo. Cuando brincamos a Noé, pues ya se nota que Noé está pues, trabajándolo a nivel mental, ¿no? Entonces, yo no dudo que estos cruces sean buenos. Ojo, insisto, me parece muy padre, porque de hecho creo que también llena este elemento como folclórico. Pero es que acaba pareciendo un poco más folclorista, ¿no? Acaba pareciendo de repente este retrato que sí busca ser fidedigno, pero que no sé, por qué se tomó la decisión. Pero pues es que hay un montón de actores mexicanos. Entonces, no me parece tan indispensable que tuvieran que utilizar a la gente del pueblo, a la gente de la localidad. Qué bueno que le den voz, digo, y al final, pues, ¿quién no va a querer aparecer en una película? Si a mí me dijeran, oye, te invitamos aunque sea a que digas, ay, qué miedo, o ahí vienen, o algo, pues claro que sí aparezco, pero no sé, amigos, ya me dirán ustedes si a ustedes les latió esto, si a ustedes les parece que sí funciona en la dinámica, se ve muy votado, y a mí me parece que más bien el problema real es que el director no supo cómo trabajar con ellos, ¿no? O sea, algo que debemos reconocerle un montón a Cuarón, claro, es que logró haber una sinergia, ¿no? Que Yalitza entendió lo que quería Cuarón, y que más bien Cuarón logró guiar a Yalitza hacia algún punto específico, tanto que, bueno, resultó en lo que resultó.
pero acá no. Acá realmente como que no está llegando a ese punto, entonces, se siente raro, se siente como extraño y de nuevo, como que no acaba de encajar, ¿no? Como que yo siento que un cuento de pescadores tiene mucho eso, como que hay varias cosas que dices, no manches, ese día está bien padre, no manches, eso va a salir muy bien, pero como que no acaban de dar, ¿no? Como que no acaban de jalar. Y bueno, pues ya al final, toda esta parte, pues insisto, místico, mágica, es muy padre. El rollo de algunos diálogos que sí están bien pensados también es muy padre. El rollo de la mezcla de todos los sentimientos humanos, desde el amor, la intriga, el misterio, el deseo, la pasión, la venganza. O sea, sí maneja un rango muy amplio, lo cual me parece que es padre, porque de repente creo que también podría parecer que este rollo más de leyenda está muy pensado en una parte de una tradición también moral, y creo que la película no hace eso. La película rompe bastante con la perspectiva moral. De hecho, yo creo que sí tiene varias cositas ahí que nos lo hacen cuestionarse muchas cosas, pero eso me pareció muy bueno, pero yo lo siento que se queda un poco como experimento, ¿no? O sea, de repente si lo vemos como cine experimental, decimos, nomás está chido, padre, hubo muchas cosas que no entendí, pero bueno, pues estuvo bonita la película, pero ya en un rollo de una dinámica narrativa un poco más comercial, por llamarlo de alguna manera, no sé, la película creo que sí nos queda un poco a deber. Bueno, pues en general ahí está la recomendación, amigos. La verdad es que sea bien o mal, siempre les recomendamos que también se acerquen al cine de terror mexicano. Hay cosas interesantes que se están haciendo, hay varios nombres, hay varios directores, y bueno, pues esta es una de las últimas películas que salió de 2024. Les digo, por desgracia no duró mucho en los cines, pero bueno, pues ahora ya está para el acceso de todos ustedes. Ojalá le den un vistazo y pues anímense a comentar, a ustedes les gustó, no les gustó, qué les pareció, cuáles son los elementos que más les agradan. Y pues al final aquí lo que decimos son siempre nuestros comentarios, pero ustedes tienen al final la última palabra. Pues no se les olvide, amigos, inscribirse a el Festival Internacional de Cine de Terror Ñaca Ñaca, que está muy próximo a realizarse aquí en nuestra ciudad de Toluca. No importa si no son de Toluca, porque hay categoría nacional, internacional, infantil, entonces todos los cortos son bienvenidos. Revisen las bases para participar. Y bueno, amigos, pues yo soy su amigo Carlitos Torres Persona. No se les olvide suscribirse en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como HorroremYT. Por supuesto, sigan nuestro canal de TikTok, Horrorem0. Ya estamos de manteles largos porque vamos ya por el segundo capítulo en Spotify, pero tenemos 3. Ahí denle un vistazo a nuestro podcast también. En Spotify nos pueden buscar como Horrorem Relatos. Por supuesto, nuestra comunidad de Facebook, Horrorem Luces Cámara Terror. Y bueno, pues su canal de YouTube. Suscríbanse, compártanlo, promociónenlo, ayúdenos a llegar a muchas más personas. Y si les gusta nuestro contenido, por favor, etiquétenos, coméntenos aquí abajo qué les pareció. O si de plano consideran que no, pues mándenselo a sus enemigos, pero al menos hagan algo aquí con los videos del canal. Nosotros estaremos esperando sus comentarios, porque esto que nos gusta es el cine de terror y es Horrorem. Diablito y Jack se despiden de ustedes en un próximo capítulo de Horrorem Luces Cámara Terror.